tú decías que ¿cuál es una de tus frases Una de mis favoritas? palabras, una de mis frases favoritas en mi proceso de negociación, ya sea cuando tenía novela, o cuando estaba de Como viceministro viceministro. como dominicano en el exterior, o ahora en la embajada con mis colegas, que son colaboradores. Sí. Yo siempre les digo, miren, si hay una voluntad de que algo suceda, sucede. Muchas veces tú hablas con una gente, mira, ¿tú crees que se puede hacer tal cosa? Bueno, yo no sé. Óyeme, yo lo único que necesito es tu voluntad. Yo sé que hay muchas cosas que no dependen de ti ni de mí, pero si la voluntad está, los astros se van a alinear y van a suceder en algún momento, en el momento de Dios. Sí. Sí, y yo creo que este era el momento para que se nos diera. De hecho, nos encontramos de casualidad en una actividad y ahí fue como, bueno, yo me voy en esta fecha, pero podemos hacerlo antes y cuadramos y nada. Quiero que yo estamos te aquí. dije, mira, Sí, yo sí, es verdad, me lo dijiste. lo tengo pendiente, vamos a ver Sí, si lo sí, podemos sí. hacer. Así Sí, que, sí. de verdad es un placer para mí estar contigo. Te admiro, eres una persona que Gracias, que gracias. veo tu trabajo y uno siempre quiere estar con gente que tenga no solamente la cabeza. Afortunadamente no, nada más no es para tener cabello y tú tienes una cabeza bastante amueblada y cualquier cosa que uno pueda tener, cualquier intercambio de ideas, de tomarse un café, una copa o una entrevista con una persona como tú, yo creo que es un privilegio para cualquiera. Tú en algún momento, porque uno lo piensa mucho con las mujeres, creo que les pasa mucho, pero no sé si tú que de alguna forma encajas en un estereotipo que la gente tiene de belleza masculina, si a ti te pasa de que, o te pasó en algún momento, de que quizá te llegaron a subestimar porque cualquiera pudiera pensar que, él es actor porque es un tipo buen mozo, o alcanzó esto, consiguió esto por su físico. Mira, yo te puedo decir dos cosas. Primero, yo te puedo decir que yo hubiera podido pensar que lo que yo tenía físicamente me iba a ayudar cuando yo me fui a México, ¿no? Porque yo era blanquito, ojitos azules, y eso es un estereotipo, ¿no? Pero al contrario, para mí fue una limitante al principio. ¿Por qué? Porque las novelas son estereotipos que se hacen está el mecánico, está el muchacho que está en la finca, entonces ahí no encaja. Entonces, esos son los mayores personajes que hay. Entonces, ¿con quién yo estaba compitiendo en esa época? Con los rubitos que ya estaban establecidos, con los Sebastián Rulli, que ahora es un gran amigo mío, con Rafael Amaya, ya esos rubios estaban establecidos y yo era un rubio desconocido. Entonces, al principio fue muy, muy fuerte. Luego, yo creo que la subestimación sí puede llegar en el área del servicio público. No solamente por cómo te ves físicamente, sino porque te descalifican. Bueno, este es un artista y viene aquí a enchufarse o a encaramarse en algo que no le corresponde. La figura pública tienen un handicap en contra fuertísimo. Yo no tengo que probarle nada a nadie. Yo soy una persona que soy arquitecto, que tengo estudios de posgrado, que vamos a decir que tuve una carrera importante. Todavía la tengo porque no he dejado de serlo. Como actor, y siempre me he destacado por aprender mucho, un poco de muchas cosas. Y eso resulta en tener un poco de cultura general. Y entonces, a lo mejor si tienen un perjuicio conmigo, de cómo yo me veo, de lo que yo hacía, yo creo que cuando hablan conmigo y cuando ven cómo yo trabajo, se le va quitando esa resistencia a cualquier cosa. Tú dices y yo me lo imagino que quizás en el 20, de nuevo, tenemos mucho tiempo por grabar este episodio, o sea que vamos a hablar, no nada más del 20, vamos a hablar todavía de más para atrás, porque tú me hablaste de México, pero a mí me han dicho que tú no nada más arquitecto, sino que tú hasta llegaste a componer canciones para tu iglesia. Sí, ya sé quién te dijo. O sea, vamos a hablar de todo. Sí, vamos a hablar de todo. Ok. Pero me imagino que en el 20, cuando tú eres nombrado viceministro, llega eso de que cualquiera diga, eso es porque hizo campaña. Mira, porque lo até a que nadie pensó, o más bien, mucha gente no pensó en quién mejor para ser director del Instituto de Dominicanos en el extranjero que una persona que vive o ha vivido lo que viven los dominicanos en el exterior.
sino que pensaron probablemente eso es porque hizo campaña. Y que era una figura que el dominicano en el exterior fácilmente, me imagino que se podía identificar. Supongo que eso entendió el presidente en ese momento. Pero para mí no fue fácil, Jorge. Estaba hablando mucho. Déjame quitármelo. Tranquilo. Para mí no fue fácil porque yo acababa de terminar una novela, una de mis últimas novelas. Bueno, la penúltima, porque hice otra después. El 20 de febrero del 2020 yo me acababa de terminar una novela muy exitosa para mí. Nominaron a todos los premios, TV y novelas. Fue un personaje muy importante, Médicos. Era uno de los protagonistas. Y ese mismo día en la noche yo tomé un avión para acá. Empezaba todo esto de... se había suspendido las elecciones municipales, lo cual activó un movimiento de la Plaza de la Bandera. Y bueno, yo vine para acá. Pero yo, una semana antes, me había comprado un carro del año, una marca alemana, fruto de mi esfuerzo. Claro. Y con la intención de venir a votar. ¿Y regresarte? Y regresar para allá. Claro. ¿Verdad? Entonces, estando aquí, a la semana se cierra el mundo. Sí. Y mi casa y todos mis pertenencias se quedaron allá. Entonces, ni aunque quisiera, podía regresar. Me llamaron para hacer una novela que no pude ir, dos novelas. Porque aquí se abrió el aeropuerto el 5 de julio, el mismo día de las elecciones. Entonces, ya estando aquí antes, pues, el presidente me había ido a visitar. Mi papá y mi mamá son políticos y me había ido a visitar específicamente a mí. Y me dijo, Carlos, yo quiero que tú me acompañes. Esto no es una indiscreción porque fue así, claro. Él lo cuenta. Dijo, no vengo a Luisa ni a Fafi, no es a ti, es a Carlos. Y entonces sentí una persona sincera, una persona de familia, una persona que me hubiese gustado, que me gustaría hacer un tránsito. En ese momento era todo una incertidumbre. En ese momento no sabíamos cuál iba a ser el porvenir, claro. Ni siquiera del país, mucho menos del proyecto político, pero era algo que yo creía que debíamos de cambiar, de que yo debía de involucrar, independientemente de que me invitaron o no. Nunca le pedí nada, nunca hablamos de nada. Ya cuando él gana y me dice, mira, yo quiero que tú te involucres si tú quieres. Y quiero decirte que dura como 2 semanas que no dormía, porque iba a ser un cambio para mí, para mi vida, era dejar allá, venir para acá. Yo sabía lo que conllevaba el escrutinio político. Sí. En ese momento, yo no te puedo decir que me quería 100% de la República Dominicana, pero quizás un 85 o 90% de los dominicanos me querían. Inmediatamente tú te metes a la política, hay un 50% que ya sí. Estás en el otro bando y por eso tú eres malo, no probo, ya no te mereces las cosas. Vivimos en una época complicada de la posverdad y de muchos aviesamente muchas cosas que se dicen de manera sí. que es falsa y se utiliza eso como una herramienta para descalificar al otro. Entonces, inmediatamente tú entras al servicio público, nada de lo que tú tengas o hayas tenido vale, ya todo lo que tú consigues en la vida eso es porque está en el gobierno. Uh-huh. O sea, no importa si ese carro de marca alemana tú lo comprabas o se veía aquí. Ah, mira, desde que llegó al gobierno. Afortunadamente está en mi declaración jurada que antes, ¿no? Sí, y sobre todo eso que parece que, de verdad, y eso lo digo, no soy una víctima, de verdad. Claro. Las figuras públicas tienen un hándicap en contra muy fuerte. Porque, o sea, para una parte, no para muchos, o para una parte que opina, se cuestiona que ¿por qué te metes? Pues si tú eres actor, sí. Si tú eres cantante, pero si tú eres conductor, tú no, o sea, como que la política solamente está destinada para los políticos. Y no. Hay una política que es ciudadana y una política que es partidaria. Y todos nos vemos perjudicados o beneficiados por la política. Claro. Entonces, de alguna manera, todos somos políticos ciudadanos que tenemos que exigir derechos, que tenemos que acompañar. Y nuestro deber y nuestro ejercicio no debe determinar el día que votamos. Tenemos que acompañar. Una de las cosas más importantes que aquí pasó en el 2020, el 5 de julio, y la gente
parece que no lo entiende. El cambio sí llegó. Porque llegó una manera diferente de exigir, de acompañar. Sí. Antes pasaba todo y no sucedía nada. Eso no lo podemos decir ahora, Jorge. No, para nada. Ahora hay un acompañamiento, hay un escrutinio, la gente se indigna. La gente está más despierta y algo, se le podrá criticar muchísimas cosas a este gobierno, pero algo que no creo que se le pueda criticar es que voltee la cara ante la indignación de la gente. No hay complicidades, Para nada. A menos así aviesas o torpes. Yo siempre hablaba antes de esto, el 17, 16, y yo invitaba a muchos jóvenes a que se metieran en la política. Eso te iba a decir, en algún momento tú dijiste una frase que decía, todos los jóvenes de todos los colores deben meterse en la política. Claro. Y sobre todo jóvenes que yo veía como yo, que habían estudiado, que tenían una manera de vivir holgada, que no fueran a la política a buscar algo, sino fueran a llevar. Claro. O a servir. Yo lo que he hecho en este tiempo, lo que he entregado es lo más preciado que tengo. Es mi tiempo. En una etapa de mi vida la más productiva, donde a mí me iba muy bien. Muy bien. Y te dice, bueno, ¿y por qué lo haces? Bueno, lo hice porque quiero, porque quise, porque sabía que en algún momento lo iba a hacer, porque quería en algún momento entrar en el servicio público, tener el privilegio de servir a mi país, de decir, bueno, yo fui parte de esto. ¿Cómo se siembra eso en ti? Porque yo no sé si todo el que está en el servicio público lo ve de esa manera. Yo digo que hay perfiles. Hay empleados públicos, gente que trabaja, hace su trabajo y listo. Hay incluso algunos que quizás no hacen ni siquiera su trabajo y listo. Pero hay quienes comprenden trabajar, no importa en cualquier posición del gobierno, lo comprenden como servicio público. Mira, desde mi casa, desde pequeño, yo siempre vi a mi mamá y mi papá, independientemente de que prácticamente nunca habían estado en el servicio público. Mi mamá hasta creo que el 2016, comenzó a trabajar ahí en la alcaldía. Pero mi mamá siempre ha sido una mujer de trabajo, una mujer que siempre ha estado involucrada con las mejores causas de La Vega. Y una mujer que entiende mucho los estratos sociales, el bajo, medio, alto. Ha sido muy bien valorada su trabajo, precisamente por eso, porque tiene una gran sensibilidad, y eso me tocaba a mí y mi papá, ¿no? Y siempre me inculcaron que había que compartir lo poco, lo mucho que Dios nos daba. Y eso me fue trayendo a desarrollar una fundación, sí, que lleva mi nombre, que nunca he recibido un dinero público ni privado, siempre ha sido financiado con mi dinero. Que impacta principalmente a los ancianos, el hogar de ancianos de La Vega. El hogar de ancianos de La Vega y jóvenes en época escolar con útiles, porque entendía muy bien que si en alguien yo podía hacer un aporte, una importante, una diferencia, era en los jóvenes, claro, en el estudio, ¿no? Y ya una parte de la dignidad también del ser humano, ya en esa tercera edad, de darle un poquito de apapacho, de calor. Entonces tratamos de colaborar ahí con los niños y con los envejecientes. Y eso estaba ahí en mí siempre. Y yo entendía y siempre me preguntaban que en algún momento, que si yo, los periodistas, ¿no? Y la gente locales de La Vega, que si yo iba a lanzarme a ser diputado o algo. Eso me lo están pidiendo hace 8 años, 10 años. Y salía muy bien valorado sin yo nunca decir que aspiro ni nada. Entonces era como que siempre me estaban pidiendo. Yo decía, en algún momento yo me voy a involucrar. Por eso, no por necesidad, sino porque quería. Pero créeme, Jorge, que aunque ha sido una decisión muy difícil a nivel económico, yo creo que la vida me puso en una oportunidad de desarrollar una institución en ciernes que no estaba. Había apenas en el 2016, había sido creada con la ley de la nueva ley del Ministerio de Relaciones Exteriores, y estaba en ciernes. Yo no es hablando... Sí. O sea, no había arrancado. Entonces yo desarrollé
desde cambiar la imagen, desde la imagen institucional, desde el logo, desde abrir oficinas que no habían, desde pedir, luchar presupuesto durante 2 años para que se le asignara presupuesto, desarrollar yo, porque yo lo que soy es un creativo, desarrollé planes de proyectos que todavía la persona que me siguió en el cargo lo está haciendo, porque lo tiene que hacer, porque son iniciativas hermosas. Aquí siempre se hablaba antes de que hay 2 millones de dominicanos en el exterior, con lo importante que eso significa. O hay más de 2 millones. Yo, junto con mi equipo, desarrollamos el primer estudio sociodemográfico que se hizo aquí en este país, en la Cancillería, y recopilamos datos de más de 110 entidades, países, sociedades. Y le pusimos un número. Sí. Empezamos con 2.500.000 dominicanos, 542.000 dominicanos. El último que dejé hasta el 2024 eran 2.842.716 dominicanos, al menos residiendo oficialmente fuera del país. El primero fue 2022. 21, 22, 23 y el que más reciente que lanzaron este año lo dejé listo, lo dejé prácticamente listo, lo lanzó Salinés. Pero ahí te das cuenta de, sin datos es imposible tú poder diseñar una política pública efectiva. Y más allá de la política pública, porque que bueno, tú lo ves de esa forma, pero tiene un impacto incluso en la empresa privada en República Dominicana. Porque, por ejemplo, aquí en Mr. Home, a mí, cuando yo hacía de gerente de mercadeo de la empresa, pues veíamos esos números y me servían para identificar, mira, el Index dice que aquí es donde está la mayor parte de los dominicanos. O sea, ya no era solamente suponerlo. Por ejemplo, mucha gente no se imaginaba que en Pensilvania había la cantidad de dominicanos que hay. Pero más allá de eso, pusimos estos números, se los llevamos a las instituciones, a los ministerios, a las empresas privadas. Pero, por ejemplo, tú no sabes, yo creo que no sé si lo sabes, o mucha gente no lo sabe, ¿dónde es el tercer lugar donde hay más dominicanos en el mundo? ¿En el mundo? Sí. Voy a decir... El primero es Nueva York. Claro, claro. Hay cada vez menos. Eso también uno lo va entendiendo con el estudio y te sorprende. Tú dices, no, deben de haber más. No, hay menos porque la renta, sí, los impuestos han ido sacando a los dominicanos y lo han ido empujando ¿hacia dónde? Hacia Massachusetts hacia Lawrence, y hacia Pensilvania. Sí. Entonces, el primer lugar es Nueva York, donde hay más dominicanos. Sí. El segundo, New Jersey, que es una ciudad gemela. Sí. El tercero, es Lawrence. Hasta hace... El estudio antepasado era Massachusetts, donde había más dominicanos. Exacto. Lawrence, que está en Massachusetts, perdón. Estoy viendo en función de ciudad, no de estado. Pero el tercer lugar es la Florida. En la Florida hay más dominicanos que en Pensilvania y que en Massachusetts. Entonces, es Nueva York, New Jersey, la Florida. Después está Pensilvania, que le ganó a Massachusetts, y después de Massachusetts. Y en España hay 200.000 dominicanos. Ahora soy embajador de Países Bajos. En Países Bajos es el tercer lugar de Europa donde más dominicanos hay. 18.000 dominicanos. Es entendible. 18.000 dominicanos registrados. Registrados. Pero es una cosa muy interesante. Porque Países Bajos, nosotros hacemos frontera con Países Bajos. Con las ABC. Con Aruba, Bonaire. Y Aruba, Curazao y Bonaire. Y tenemos más de 1.000 familias mixtas. 10.000 familias mixtas. Eso es dominicano casado con una de Curazao. Sí. Entonces, hay un mestizaje ahí bastante interesante. Nosotros impulsamos la primera feria inmobiliaria que se impulsó desde un ministerio de aquí, oficial. Sí. Primero la hizo el BHD. Sí, Banco BHD en Nueva York, me parece. Luego la impulsamos el Banco Reserva. Eso nunca se había hecho. Eso lo hizo el Index. Claro. Bajo mi gestión. Y ya la han seguido haciendo. Creo que ya van por el tercer... Y la visibilización de nuevo, se puede criticar, busque cualquier cosa para criticar, pero la verdad es que la mayoría conocimos de la existencia del Index sin criticar lo que pudo haberse intentado antes a partir del 2020. Yo creo que... ahí estuvo la virtud y la maldición, ¿no? Todo el mundo. ¿Dónde nombraron a Carlos de la Mota si eso nunca se había hablado de eso? Sí. Bueno, pues ya tú sabes lo que es eso.
evidentemente, si eso es una figura pública, bueno, pues le llevas ahí, ¿no? Claro. Lo bueno, lo malo, eso. Y afortunadamente, bueno, hubo esa visibilización y el compromiso de trabajar. Por ejemplo, junto con eso, nosotros duramos más de 2 años conciliando, bueno, ahora que hablas del sector construcción y de esto de la inmobiliaria, conciliando con todo el sector de inmobiliario para que se pudiera hacer un único formulario consular para la adquisición de viviendas, donde todo el sector, que era el regulador, los bancos, se hiciera uno solo, porque cuando los dominicanos en el exterior compraban un inmueble, a muchos los engañaban, pero entonces tenía que venir aquí al consulado, Claro. que la apostilla, que después el puesto interno, que después no sé qué. Entonces nosotros conciliamos un solo documento, que lo lanzamos hace 1 año y medio. Nosotros nos pusimos de acuerdo con todos los sectores para facilitarle burocracia y dinero al dominicano que adquiriera una vivienda afuera, por lo importante que es. Ese sí es un gran acierto de este gobierno. Bueno, entre muchos, pero a mí me tocó porque yo estaba ahí. Nunca se había visto tanto hacia el dominicano en el exterior como este gobierno. Hay algo que a mí que yo aprendí con esa gestión tuya del Index, es a no llamarle dominicano ausente. Yo lo tenía prohibido. Sí. Y a veces se lo decía hasta a la primera dama o a cualquier ser. No, es que mire, no somos... Yo lo hice, Claro. dominicano ausente, diáspora. No me gusta ese nombre. ¿Y por qué diáspora no? Porque, mira, diáspora es un nombre muy... es un nombre que te va muy bien abreviado en alguna una frase, Claro. en algo que tú no quieras abundar. Pero diáspora habla de lejanía, Es frío. de exilio y nada más alejado de la realidad del dominicano en el exterior. El dominicano en el exterior Sí. está más presente de los problemas, es más crítico que nosotros mismos y seguramente es un tema de perspectiva. Claro. O a lo mejor como no se sienten impactados o afectados directamente por el Estado, pueden decir lo que quieran. Sí, sí, sí. Tú sabes que tuvimos el otro día... Por eso siempre dominicano en el exterior, Sí, 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 que sí. es la única condición diferente que tienen a nosotros. Eso es lo que... Eso yo dentro de... Como dentro de del contenido que yo paso al equipo cuando vamos a salir del país, es precisamente eso. O sea, yo trato de hacer un brief de... bueno, estoy dándole unas claves a la competencia, pero no importa. Esto yo creo que es lo mínimo que una persona puede hacer en tema de comunicación. Yo trato de hacer un brief de la situación actual de ese país para que la gente sepa, primero, que cuando se sienta a hablar con el dominicano o con el local de ese país o con el ciudadano de ese país, sepa cuál es la situación de ahí y tenga tema de conversación. Sí. Y segundo, pues una de las cosas más importantes era el énfasis en no se le llama dominicano ausente. Ni diáspora. No se le llama dominicano Dominicano en ausente. el exterior. Es Sí. la única condición diferente. O sea, porque de verdad, hay una República Dominicana. Son casi 3 millones de dominicanos que viven fuera. Y de nuevo, registrados. Exacto, oficial. De manera oficial. De manera oficial. Podemos asumir otras cosas, pero Sí, esos son los que sí, están sí, oficiales sí. porque esos datos vienen de las oficinas censales, de inmigración de estos países. Son oficiales. O sea, que no es... Lo que pasa es que yo hablo de registro porque esto no es que el dominicano se registra de que yo estoy aquí. No. Esos son Esto se contrasta con las oficinas de migración de esos de países. migraciones o censales de esos países. Por eso pero el más fiel es del Estados Unidos, pero es donde nosotros tenemos más. Claro. El 84% de nuestros dominicanos viven en Estados Unidos y el 90% en América del Norte. Entonces, por eso es tan fidedigno este estudio, porque lo adquirimos de ellos. Después tú puedes decir, bueno, pero hay algunos dominicanos de vocación dominicana que no tienen porque estos son ciudadanos o residentes de estos países que son dominicanos. A lo mejor hay, no sé, 10, 20 más dominicanos que nacieron en Nueva York y no tienen la cédula Te todavía voy a ni el decir pasaporte. algo. Mi primo, es mi primo, Marcial Pimentel. Marcialito, que nació en Estados Unidos. Marcialito nació en Nueva York. Mi familia ahora vive, la mayoría de mi familia de parte de mami vive en Houston. Pero Marcialito nació en Nueva York y ya viviendo en Houston, adolescente, ya es un hombre, se va a casar este año.
en su habitación lo que él tenía arriba de su cama era una bandera dominicana. O sea, pero Marcialito no tiene cédula. El patriotismo de... Y Marcialito es dominicano. Si tú le preguntas, y pequeño, sin hablar bien por completo el español, tú le preguntas a Marcialito, ¿tú, ¿de dónde? ¿Tú eres qué? Dominicano. Es que es increíble cómo el patriotismo, la nostalgia, o sea, te eleva ese sentido de pertenencia. Yo viví 21 años en México. Sí. Yo te puedo decir que yo no tomaba ron. Y allá, cuando yo me sentía nostálgico, me daba un trago de ron de la botella que me llegaba de acá, no sé, de una de esas marcas, porque era como conectarme, o sea, y la bandera estaba ahí, y yo era el primero que salía, no sé, en esa época había mucho reggaetón, mira esto, el reggaetón lo canta este puertorriqueño, por los Looney Tunes, que son dominicanos, fue lo que lo hicieron, o sea, uno como diciéndole, ¿no? Y estos puros son los mejores, estos dominicanos, y este es el mejor café. Siempre uno tiene ese sentido de pertenencia. Y yo lo pude ver en una de las acciones que desarrollamos, que fue una de las más bonitas. Precisamente por sacar estos números, muchas compañías confiaron en nosotros. Y uno de los mis más hermosos hijos fue el festival o el concurso de cortos. Concurso de cortometrajes, pero no era un concurso de cortometrajes. Yo quería que con un minuto y con un aparato celular cualquier dominicano reflejara su dominicanidad. Claro. Desde fuera. Y ahí tuvimos el apoyo del banco del VHD, nos dio el premio metálico. En esa época no teníamos ni un peso. Y las historias que salen de ahí fueron hermosas, son hermosas, de cómo la gente añora su plátano, su salami, su café, su bandera. Hermosísimo. Y ya va por el la tercera edición. Tercera edición y con otras innovaciones muy, muy interesantes. Tú sabes que tú decías algo de... Te escuchaba que cada vez que te preguntaban o que te hablaban de cuidado si tú quieres candidatearte a algo, al parecer tú siempre has sabido que de alguna forma ibas a buscar servir. Sí. Fuese en una posición electiva o como funcionario. Ya lo hacía antes con mi fundación, lo hacía Exacto. Pero el servicio público. Y creo que era un tema también hasta de responsabilidad después de en algún momento ser crítico y protestar. Decir, bueno, pero también hay que mojarse. ¿Cómo uno evita o cómo tú evitas? Y estar en un círculo también de personas tan influyentes, ¿cómo tú evitas no convertirte en predicador de, pero mira, atrévete, ven, tiene que... es como el que empieza a hacer keto y dice que eso es lo mejor. O el que empieza a hacer ayuno intermitente y esto es genial y tú deberías... Y de lo único que habla de eso. ¿Cómo tú no te convertiste en esa persona, en tu círculo de amigos, de figuras públicas, de empresarios y demás? Bueno, esa parte personal me ha pesado porque he perdido... contacto diario y que era absolutamente necesario con mis amigos, con mi círculo íntimo, tanto con los actores como con mis amigos. Porque el servicio público te absorbe mucho, te absorbe. Pero también entiendes, retomando una de las partes que dijiste, que si tú realmente quieres hacer un aporte o quieres cambiar algo de tu país o de tu sociedad, las grandes transformaciones no vienen dadas desde una crítica, desde el Twitter. Las grandes transformaciones se hacen a través del ejercicio público, de la política. Sí. Sí. Sí, no todo el mundo tiene que meterse en la política, porque evidentemente no todos caben, pero las grandes transformaciones se hacen a través del ejercicio público, de políticas públicas. Entonces, si tú tienes la oportunidad, porque no todo el mundo nos llega, no todo el mundo tiene las agallas, o no todo el mundo tiene la oportunidad, o toma la decisión. Yo creo que a mí se me conjuntaron muchas cosas en la vida para yo tomar este paso. No es solamente lo económico, que decir, bueno, voy a sacrificar una parte económica de mi vida, claro, pero yo también sabía que poniéndome aquí en la República Dominicana estaba muy cerca de tener lo que yo más deseaba en la vida, que era tener una familia, era casarme y tener mis hijos. Evidentemente lo quería hacer aquí en República Dominicana y venir aquí, a estar aquí, pues me ponía muy, muy cercano y muy latente esa posibilidad. Que es coherente también con todo lo que tú dices, porque con la facilidad de
quizá establecer tu familia fuera del país, tú decidiste hacerlo aquí. Bueno, Digo, la facilidad... espérate. Sí, porque no quiero que se malinterprete esto. Digo la facilidad en el sentido de que, a tu esposa tú la conociste aquí. Sí. Pero tú tenías al parecer esa determinación de que fuese aquí de alguna forma. Yo creo que en algún momento ya yo me había convencido de que quería que fuera aquí, ¿no? No soy tan joven como parezco, entonces... ¿Cuántos años tú tienes, Carlos? Esto me va a destruir a mí lo que tú vas a decir, pero ¿cuántos años tú tienes? Yo tengo 50, casi. 50 años. Casi 50. Casi Ya, 50. Qué difícil. Yo voy a dejar de preguntar la edad. Y siempre lo digo. Pero... No. Con esta edad, evidentemente has tenido algún tipo de intentos, algún tipo de fallidos intentos, entonces... Dices, bueno, en algún momento, no porque tengan nada de malo otras nacionalidades, sino porque yo quería estar mucho más cerca de mi casa. Mira, en el 2018, todo en la vida te va... yo creo en la diosidencia y creo que nada malo que te suceda no sirve para algo, para impulsarte. En el 2018 fue un año muy difícil para mí a nivel personal. En menos de 3 meses se murió mi abuelo. Yo estaba fuera del país. Estaba en España. Y a los 3 o 4 meses se murió mi abuela, la mamá de mi papá, mi mamá. Yo estaba en México. Yo no alcancé a llegar aquí. Las dos personas con una influencia muy grande en mí. Mi abuela materna mucho más. Por cariño, porque era una persona muy cariñosa, muy apegada. Y eso me golpeó mucho. Y ya yo tenía 21 años fuera del país. Y yo decía... Wow. ¿Qué sigo haciendo fuera? Porque estoy solo. Yo quiero estar en mi casa. ¿Qué voy a hacer con mi familia? Voy a llevarle flores al cementerio. Y desde ahí yo comencé a visualizar que yo quería estar aquí. Yo quería estar aquí, que yo quería estar aquí, que yo quería... Y eso se fue dando de una manera natural, que yo sabía que tenía que dejar cosas allá, pero porque yo quería estar aquí con mi familia y porque yo quería formar una familia. Claro. Tú, no sé si ese cariño con tus abuelos y lo importante que son, te pasa, a mí me pasa con mi abuelo. Yo perdí a mi abuelo materno hace 2 años. Pues tengo a mi abuela materna y a mis abuelos de parte de mi papá. Pero mi abuelo paterno yo siempre lo he dicho, si no mi mayor debilidad, pues tengo a mi hijo también, evidentemente, que eso es otra cosa, pero mi abuelo es mi debilidad, el ser humano que yo más amo en el mundo después de mi hijo. Y creo que una de las razones es porque mi abuelo siempre, si hay una persona en el mundo completo que siempre ha creído en mí y en mi capacidad y en las cosas que yo puedo alcanzar, es mi abuelo. Qué bonito. Yo no sé si quizá por ahí viene también el vínculo con tu abuela. Eran figuras diferentes. Mi abuelo, el padre de mi papá, era como una figura de mucho respeto, ¿no? Sí. De trabajo, un hombre de trabajo, un hombre sencillo, simple, pero de trabajo, que nos enseñó a todos el trabajo. Mi abuela era la otra parte, era la mamá de mi mamá, cariñosa, chula, apoyadora. Los veranos que yo me pasaba en Nueva York era visitarla a ella. Era mi segunda mamá. Era una cosa hermosa. Sí. Y mi abuela se peleaba con mi mamá por mí, no, por darme la razón a mí. Para eso son los abuelos. Claro. Y yo siempre he oído, no sé si tú lo has oído, que los abuelos deberían de ser eternos. Sí. Los abuelos son... lo veo ahora en mi mamá, con mis hijas, con sus otras nietas, a la mamá de mi esposa, que está disfrutando estas nietas mucho más que las grandes, porque tiene más tiempo, tiene más tiempo para consentir. Y sí, fue un golpe muy fuerte, Jorge, de verdad. Las dos, porque con mi abuelo, yo vi a mi papá llorar, que nunca lo había visto llorar. Para mí fue un golpe de verdad. Y con mi abuela, pues me pegó... Sí. Yo no sé, a lo mejor yo creo que yo me despedí de ella porque yo vine muchas veces. Yo sabía que ella le había dado un derrame, yo vine muchas veces. Pero aún así fue un golpe terrible y ver a mi mamá también. Claro, tan golpeada, me imagino. Tú sabes que
Tú decías de tu abuela y pensé en algo bueno, mi abuelo en algún momento, yo no recuerdo la única llamada de atención fuerte, que ni siquiera fue fuerte, pero llamada de atención que, que yo recuerdo de mi abuelo fue hace 1 año y medio. Oh, Pero oye, ¿por activo. qué? Oye, ¿por qué? Porque él le estaba dando unas galletas a mi hijo y ya tenía varias, mi hijo, Azúcar pura. y le digo a mi hijo, Jorge Iván, ya. Y me dijo, mi abuelo se volteó y me dijo, mire, compadre, si no me va a dejar hacer lo que yo quiera con mi nieto, no me lo traiga. Esté tranquilo, que aquí usted lo trajo para que haga lo que quiera aquí. Esté tranquilo. Este es mi tiempo y mi espacio. Claro, claro. Es bonito. Y esto era en lo que iba a caer. Ninguna de tus hijas conoció a tu abuela. No. ¿Tú lo has pensado en algún momento, de alguna forma, cómo quizá es esa dinámica de que esa figura tan importante para ti no vaya a tener ninguna participación en la vida de tus hijas y cómo mantener, de alguna forma, conectar a tus hijas con la memoria de tu abuela? No sé Hay cómo una es eso. foto en mi casa de ella y mía, su bisabuela. Yo creo que cuando crezcan trataré de explicarle lo importante que fue para mí, que es como una de sus abuelitas. Claro. Para mí, que yo la quise mucho. No recuerdo, no ha ido, porque mi abuela está aquí en el Panteón Memorial, no sé. Creo que cuando ya entiendan un poquito más, si Dios me da mucha vida y fuerza, Sí. le explicaré eso, porque todavía está muy pequeña. Pero Sí. hay una foto que a veces me preguntó y Laura me ayudó a decir, es su abuelita que ya está en el cielo. Entonces sí hay una foto mía. Creo que está hasta en la habitación mía, ¿eh? Sí. Sí, está en la habitación. Pero eso marca un nivel de importancia Sí. grande. Que Doña Pura era... Sí, porque yo quiero mucho a mi abuelo, pero yo no voy a meter fotos de mi abuelo en mi habitación. Yo no sé si fue a propósito, pero fue que nos mudaron, pero está ahí y Laura como que la dejaba ahí. Sí, qué bueno, qué bueno. Tú sabes, Carlos, que cualquiera pensaría, el que comete el error de creer que el país es lo que pasa en el Gran Santo Domingo solamente, me imagino que mucha de esa gente pensó, cuando tú entraste activamente en el servicio público y en la política partidista, que fuiste tú que trajiste a tu mamá a la política. Mucha gente lo habrá pensado. Sí, de hecho, una de las controversias, yo me río porque Sí. el que es inteligente y el que quiere entender, entiende. Fue todo lo contrario. Si yo estoy en el ejercicio público, es por ella y por él. Y hubo un tweet que yo puse, porque me pareció como un poco elegante de ser el titular en algunos periódicos que decían... Madre de Carlos de la Mota. Nombran a la madre de Carlos de la Mota. Y no me pareció... Es gobernadora. Sí, es la gobernadora de La Vega. Y no me pareció justo para ella, porque ella tiene 40 años en el ejercicio, en la política, luchando desde afuera, desde adentro. Y lo hice simple. Yo no soy... ¿Cómo fue que lo puso? Yo no soy su hijo. No sé cómo fue. Como ella no es mi mamá, yo soy su hijo. Claro. Que es diferente porque... y luego, bueno, qué filosofía. No, así te dicen. Ya ahora... Bueno, yo era Carlos de la Mota, ¿no? El actor. Ya ahora me dicen, porque mi hija es bastante despierta. Es muy famosa también. Entonces ya me dicen que el papá de Carla. Claro. Entonces, eso fue lo que quise significar, de que, ella no está ahí por mí, claro. Yo estoy aquí por ella. Y entonces, eso fue lo que pasó en ese momento. A mí me pareció como que no era justo para ella. Mi mamá ni se enteró porque mi mamá no tiene redes. Afortunadamente, ella es feliz. Pero yo sentía hacerlo y creo que fue parte también de un momento que yo entendía. Yo creo que yo entendía que debía seguir siendo auténtico y de esa misma manera como había sido. Luego las circunstancias te van haciendo entender que no puedes seguir haciendo
opinando de la misma manera. Sobre todo cuando tienes un cargo público, Claro. diplomático, cuando ya tu opinión ya no es solamente Tuya. la tuya. Claro. Ya arrastras a la institución, Sí, al sí, gobierno. Entonces tienes que entender que tienes que tener un poquito... No tiene nada que ver con la inteligencia emocional. Tiene que ver con prudencia. Prudencia, esa es la palabra. Y entonces algunos también te quieren picar por ahí. Ah, bueno, antes hablabas, ahora no hablas. Bueno, Sí, ahora no soy yo solo. Que de nuevo no tiene que ver con que uno tenga o no tenga su opinión. Es respetar incluso yo que tú no eres solamente Carlos de la Mota ya. Tú tengo- eres el embajador Carlos de la Mota. y cada vez que hablo puedo generar algún problema. Claro. Y bueno, siendo viceministro también, Claro. tengo un jefe. Claro. No puedo hablar por hablar. No, y más en posiciones como esa. Más en posiciones como esa que son posiciones de diplomáticas. Porque Cuando habla el país. el país. Habla el país. Sí, O sea, sí. si yo te pregunto... Que no, esto es hipotético. Si tú emites si yo te pregunto a ti hoy sobre la situación actual de lo que está sucediendo en Venezuela... Yo tendría que tú me decirte, vas a decir, tendría que bueno, decirte, yo prefiero no opinar de exacto. eso. Y si opino, te digo, bueno, esta es mi opinión personal. ¿No? Y que todavía eso es un riesgo. Porque, Sí, porque te la gente sacan. no separa eso. Aquí yo no te haría eso nunca. Pero aparece cualquiera que simplemente coge esto. Miren lo que dijo el embajador de Sí, sí. República Dominicana en Países Bajos. Porque no van a poner, bueno, esa es la opinión personal de él. Entonces es muy delicado. Yo siempre aprendí sobre la marcha que no se puede seguir siendo auténtico, no se puede seguir siendo la misma persona cuando tienes un cargo público. Tienes que guardar ciertas cosas y bueno, y tienes que ir adaptándote. Sí, sí. Tú mencionaste las redes y me provoca curiosidad si las redes sociales es algo que te preocupa, más siendo papá de niñas. No como figura, sino como padre, como ser humano. Mira, yo tenía una interacción con las redes sociales antes de ser bastante activa. Al principio de mi ejercicio también, y ya después te consume mucho. Y en las redes siempre yo lo entendí como una herramienta importante para acercarte mucho a la gente que estaba lejos, a enterarte de cosas, pero luego te aleja mucho y ahora hay mucha paja. Hay mucha paja, hay mucha gente también bueno, no mucha gente, hay gente que entiende que la única manera que se valide es a través de descalificarte y de sacar sus frustraciones o sus odios. Y tienes que entender eso. Y es difícil entenderlo, pero tienes que entenderlo. Y finalmente eso no es personal. Yo aprendí hace mucho que nadie que haya logrado más que tú te critica. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Te pasó algo puntual que te llevó a eso? Con el tiempo, viendo quién te critica, quién te descalifica. Nunca he visto a Pepín Corripio contestarme un tuit y decirme, Carlos, tú no debiste hacer esto. Claro. De Elon Musk decirme, Carlos, Sí, tú haces mal a la novela. No me gusta tu actuación. A lo mejor parece un ejemplo Pedro Pascal, que dijo, déjame escribirle, Carlos, qué mal hiciste esto. Entonces, de ahí tú lo tomas, porque quien te aconseja es diferente a criticar. Quien te quiere aconsejar, te aconseja. Entonces, uno tiene que entender, así como yo aprendí hace muchísimo tiempo a no llevarme de los elogios, porque si no te mareas. Entonces, también las críticas, uno también tiene que obviarla las descalificaciones. Y saber que hasta que tú no te vuelves una amenaza para otra persona, no vienen los ataques. Sí. Cuando tú no te vuelves relevante e importante, no te atacan. Hace cientos de años, los poetas, escritores, maestros, los decían en un libro fundamental.
Como decía Sancho, déjalos que ladren. Sí. Es señal de que vamos cabalgando. Sí. Es así. Hasta que no te vuelves una amenaza para alguien, para un grupo, para un sector, no comienzan los ataques. Hasta que no eres relevante, hasta que tu figura no pesa. Para algo, para lo que sea. Es el libro favorito de mi abuelo. El Quijote. Es el libro favorito de mi abuelo. Y hay algo que dice Cervantes en su prólogo en la introducción. No recuerdo claramente cómo es, pero que le hablaba al lector, que como agradeciendo de que decidiera perder su tiempo sentándose a leer esta humilde obra, una cosa así. Y yo bueno, cuando lo leí, cuando lo vi, dije, pero si Cervantes es capaz de esto, cónchale, ¿cómo es que hay tanta gente que se cree que lo sabe todo? Sobre todo ahora. Sí. Sobre todo ahora. Tú hablaste de consejos. ¿Cómo tú decides a quién escuchar? ¿De quién escuchar consejos? ¿Cómo tú decides? Yo tengo que tomar una decisión importante. Yo sé que estas son las personas en mi vida con quienes yo voy a hablar. Toda mi vida, la persona que he tenido más cerca de mí es a mi mamá. ¿No? Mi mamá. Mi mamá es fundamental en mi vida. Yo hablo con mi mamá 2, 3 veces al día. Y evidentemente ahora mi esposa, ¿no? Claro. Pero mi mamá nos aconsejamos. Somos muy parecidos en temperamento. Entonces, esos consejos a veces como que... A veces hay que saber decirlo. Sí. Pero sí. Y siempre me dijo desde pequeño... Creo que tengo un consejo muy pendiente. Siempre me decía... Ella, me imagino que era muy preocupada al principio de mi carrera. Como que no se me subiera, como que no me volviera ingreído. Supongo, ¿no? Porque me decía... Tienes que quitarte los zapatos y caminar en la tierra para que no se te suba. Entonces ya después ella misma me regañaba porque yo vivo con los descalzo en la casa y se me ensucian los pies. Y le digo, tú me enseñaste a que caminara descalzo. Eso. Y siempre me decía que no importa qué alto o qué bajo yo llegara, siempre tenía que tener una persona que escuchara. Que esa persona me dijera, Carlos, no está bien lo que tú estás haciendo. Y que yo le hiciera caso. Y yo creo que eso mismo lo he tratado de aplicar en el ejercicio público. Porque yo creo que eso es lo que tienen que tener los políticos. O los gerentes. Desde el más pequeño hasta el más grande. Tiene que tener una gente que le diga, no, mire, eso no es así. Es muy fácil dejarte que a cualquiera se le llena la cabeza con el poder. Porque hay otros. Porque como en la corte hay de todo, ¿no? Hay los que que celebran todo y los que dicen que todo está bien. Y yo creo que quien te aconseja y quien te dice algo que te dice, Jorge, mira, yo creo que te equivocaste aquí. Sí. Yo te lo estoy diciendo porque te quiero, ¿eh? Eso no está bien. Yo lo voy a hacer. No, ya yo te dije. Sí. Sí. Tú sabes que a mí tú sabes definitivamente quién es mi insider de tu vida. Un beso y un abrazo grande, enorme para mi queridísima Miralba. Miralba la adoro, la amo. Es una gran amiga de muchos años. Y ha sido uno de esos duendes que me ha ayudado a alcanzar cosas. Miralba me contó parte de... Yo creo que, y corrígeme, no sé si tú lo has visto de esta forma. Yo creo que dentro de tu carrera como actor hay mucho trabajo, hay mucha resiliencia, pero hay algo de suerte, que no es malo, porque igual para que esa suerte llegue, tiene que estar ahí. Estoy llamándole suerte y voy a hacer comillas en el aire si tú estás en Spotify. A mí no me gusta esa palabra, pero bueno, ahorita le buscamos... Sí, busquémosle otra palabra. Por eso lo quise corregir. Porque no es suerte. Es estar en el lugar correcto. Tú tienes que generar esa energía. Tú tienes que generar eso. Eso es. Y
creo que tú y la vida consiguió que se generara eso para ti con espacio. Sí, definitivamente. Definitivamente. Me voy a saltar, yo no sé, porque no sé si el proceso para llegar a México se puede compartir tanto. Eso no lo tengo claro. Porque Sí, fue... lo que pasa... yo no tengo claro si tú ibas en principio o no. ¿Me comprendes? Ya, pero yo te digo rápido, si tú quieres. Tú tienes tiempo. Tú tienes 2 Tenemos minutos. todo el tiempo que tú tengas. Mira, afortunadamente, y siempre lo digo, mi madre en el arte, quien me cambió la vida fue Nurin Sanjay. Wow. Y Nurin... wow. Mira, se me está enchinando, me engranojando la piel. Nurin hace mucha falta. Porque Nurin le dio mucha oportunidad a muchos jóvenes. Y te puedo decir quién empezamos en esa época. Nurin le dio la oportunidad a Memo, José Guillermo. Nurin metió a actuar a Irving, pero a Héctor Aníbal. Y Héctor Aníbal es uno de los mejores actores de este país ahora mismo. Que está en toda la película. A Lechuga. Entonces yo iba a hacer extra en una obra musical que se llama Gris, porque necesitaban así un rubito por ahí. Y al segundo día de yo estar ahí, me quedé con el coprotagónico de ese musical. Y así empezó mi carrera. Tú dices, ¿es suerte? Yo creo que me alcanzó el destino. El destino me alcanzó. Al segundo día yo estar ahí, hice esa obra, bueno, y me cambió la vida. Y ya hice otros musicales, me fue súper bien. Mira con quién debuté, con Héctor Aníbal, con Lechuga, con Irving, con José Guillermo. Y sí, esos son mis amigos, mis hermanos de la actuación. Son mis hermanos. Yo quiero mucho a Memo y con Héctor. A Irving ni te digo. O sea, Irving, yo... Si pudiera besarlo todos los días, fuera a buscarlo para besarlo. Son mis hermanos. No nos y juntamos también, mucho, pero mucho son cariño. mis hermanos. Bueno, a mí me llaman afortunadamente bastante para cualquier, no sé, campaña publicitaria o películas que me han llamado y no he podido porque estoy aquí. Y le digo, yo no puedo, pero ¿tú sabes quién? Llámate a Memo, que él es el que te va a hacer ese personaje. Así, esa es mi hermandad con Memo. Entonces, ya había hecho un par de cosas aquí. Ya tenía un programa de televisión en Canal 47, Actívame. Y viene esto que siempre había pasado como 2 años, que era Espacio. Miralba siendo de La Vega. Era una de las tutoras que iba en el grupo. Que ya Miralba estaba en Grupo Telemicro. Sí, entonces yo mandé mi currículum. Pero yo no estoy seguro que sin la ayuda de Miralba yo hubiera podido ir. Yo creo que Miralba me ayudó. Está bien. Yo creo que ella me ayudó. Qué bueno. Ella y quienes tomaron la decisión de que yo fuera, no se equivocaron. Porque mira, ahí es donde viene la diosidencia y ahí es donde viene el destino. Fuimos a Televisa y yo dejé mi currículum y no sé qué, y para que yo quería estar en el SEA. Y el director de SEA, que somos amigos, Carlos Castro, me dice, oye, ¿por qué tú quieres venir para acá? No, pues, yo le llevé mi carpeta, pero tú eres muy famoso allá. No, yo quiero tú de aquí, quiero ser famoso. Y me dice, mira, aquí todos los años recibimos 6,000 solicitudes para el SEA. De esas 6,000 solicitudes le hacemos el casting como a 400 personas. De esas 400 personas entran a la escuela unas 40, 50 personas. Y de esas 40, 50 personas todos los años se gradúan 10 o 12. Y de esas 10 o 12 hacen carrera 1 o 2. Y yo le dije, yo voy a hacer uno de esos 1 o 2. Y él se rió de mí. Bueno, yo te puedo decir hoy que de mi generación yo soy ese 1. Yo soy ese 1. Pero bueno, no me sentaron ahí. En la tarde, caminando por un pasillo, viene una joven y me dice, ¿tú quieres hacer un casting para lo del SEA? Y yo dije, claro. Me metió por atrás. Entro a hacer un casting con una muchacha, una jovencita de Guadalajara. Ajá. Entro a hacer el casting, era una improvisación. Nos decían que yo era me recuerdo como ahora, yo era un doctor y le hipnotizaba a ella. Y hicimos una improvisación chulísima. Hay un beat por ahí que lo grabaron. Y el que ganara, eran 3 parejas, el que ganaba él iba a hacer la audición al SEA, eso fue en junio, y lo iban a llamar para la audición en noviembre. Total, no ganamos. Y mucha gente se comenzó a parar espontáneamente a decir que deberían de darle la oportunidad a esos 2 jóvenes. Uno de esos sinodales, de esos jurados que estaba ahí, era Anthony Álvarez, dominicano. Anthony Álvarez, claro. ¡Wow! Ya era famoso.
Las diosidencias. ¿sí? Entonces, y se me acercó una persona y me dijo, te vamos a llamar. Y yo dije, sí, claro, me van a llamar. Sí. Bueno, esa jovencita que hizo el casting conmigo se llama Jacqueline Bracamontes. En su biografía, yo estoy. Porque eso fue muy importante para ella. Yo estoy en su biografía, le regalé ese pedacito de ese beat que conseguí con Telemicro. Entonces, fui, Jorge, en noviembre, cogí un pasaje fiado, porque no había mucho cuarto en esa época. No había mucho cuarto, no había cuarto. Cogí un pasaje fiado en noviembre. O sea, fuiste en junio con espacio. Sí, con espacio. Y te llamaron. Me llamaron, ven a hacer el casting. Ya por mí, ya eso ya voy yo, cojo un boleto fiado, voy a hacer el casting, me regreso y en diciembre me llamaron. Me dijeron, te aceptamos, te aceptamos. Y yo, ¿cómo? Yo tenía una compañía de efectos especiales, una de las primeras compañías de efectos especiales que se formó aquí. Teníamos hielo seco, confeti, los cañuelos de confeti. La primera gente que trajeron los Ricky Martin, yo le puse los Ricky Martin, los muñecos estos. Sí, los cosos de aire. Sí. Bueno, que vinieron con Ricky Martin para un festival de presidente, entonces nosotros teníamos eso. Y yo estaba haciendo 50, sí, porque eso era una novedad. Yo estaba haciendo unos efectos especiales en Teleantillas. No sé si se llamaba Teleantillas, ya era Cadena 7, no sé. Y no sé si era un programa de Yagna o algo así. Y ahí no había mucha señal y me llamaron con una voz mexicana. Ha sido aceptado en el CEA. Y yo, ¿qué? Ha sido aceptado. Y yo me puse muy contento y de repente dice, yo no conocía a nadie en México. ¿A dónde voy a vivir? Voy a dejar todo esto, mi carrera de arquitectura, todo. Y se me cayó el cielo. Y llamé a mi papá y mi mamá y le dije esto. Y mi papá y mi mamá, después de haberme pagado una carrera de arquitectura, con lo cara que es, me dijeron, ¿eso es lo que tú quieres? Vamos para arriba. Pero no vamos para arriba sino soltándote, sino cualquier cosa quitamos. ¿En serio? O sea, porque esa es otra. Tú, el actor de tu familia, la persona que decidió tomar ese camino, eres tú. Sí, pero yo creo que ellos vieron que yo tenía potencial, quizás más que yo, porque ya yo había hecho 3 musicales, había hecho una obra muy importante, La Trinitaria Blanca, en la temporada de teatro de aquí, del Teatro Nacional. Tenía el programa de televisión. Yo creo que ellos veían que había potencial. Aunque yo después que hice el casting y vi esas imágenes, yo no sé cómo me aceptaron, de verdad. Afortunadamente... Pero después que lo viste, ¿cuándo? Años después. Pero no era porque lo hacía mal, sino yo creo que yo siempre parezco mucho más joven de lo que soy. Y en esa época parecía un moco. O sea, yo creo que no tenía como personalidad, no estaba... Allá le dicen no había embarnecido, como que no había... Sí. ¿No? Sí. No había tomado carácter. Entonces, esa fue la parte donde Miralba fue, yo creo que esencial para que yo fuera a espacio. Sí. Entonces, eso fue como un primer peldaño. Pero después de ahí yo tuve que volver solo. Y que yo quiero me entender... lo busqué yo. No tuve nada que ver nadie más. Claro, pero y que haya tenido que ver los demás, porque te voy a decir algo. Si Miralba pudo o no haber influenciado en aquel momento, lo hizo porque creía plenamente en tu talento. Totalmente. Entonces, igual, totalmente. Porque no es malo que aparezcan estas personas que de alguna forma te empujen. Lo que pasa es que tú tienes que tener lo que respalde ese seguir. empuje. Yo siempre lo digo y se lo agradezco. Yo la primera vez que fui a México fue gracias a Telemicro con esta... ¿Fue por eso que entré a Televisa? No. ¿Fue algo que me ayudó? Sí. Pero después de ahí, yo tuve que volver solo por mi cuenta. Yo tuve un año ahí y era... ¿Cómo te hiciste para superar ese temor de... Y ahora, pero que yo no conozco a nadie, yo tengo... O sea, yo no sé si en el SEA pagaban algo. Yo sé que es un tema... no sé, la gente no decide... ¿Es pecado? Yo tengo todo el dinero del mundo y quiero pagar estar aquí. No, es que no es así. Usted se lo gana. Usted está becado, entonces yo le pregunté, ¿y cuánto? No, usted no paga nada, usted tiene que buscar su casa. Pero es una de las top 8 o 10 escuelas de teatro integral o de escuelas de actuación del mundo. Las instalaciones de primera, creo que debe ser como entre las 3, 4, las instalaciones son de primera, una cosa impresionante. Pero tienes que pagarte la estadía.
no puede ser otra cosa. Básicamente la mayoría de los que están ahí trabajan de meseros o de entertainment en la discoteca o modelos. Yo empecé de modelo, hice varios comerciales, me fue muy bien. Sí. Cuando finalmente rompí la barrera, me pasó casi igual como en la actuación. Duré mucho tiempo para caer en un comercial hasta que finalmente hice un comercial e hice como 6 comerciales. ¿Con la actuación te pasó algo? Ah, bueno, dime, tú ibas a No, decir no, algo. que eso, o sea, no salía nada en los comerciales y eso casi nadie lo sabe. Yo hice varios comerciales allá, muchos comerciales de bebida refrescante, de carro. En un video estuve con Alejandro Fernández. Wow, Sí. chulísimo, chulísimo. Pero ese miedo en la cabeza de yo no conozco a nadie, yo sé que yo quería esto, pero ahora lo tengo de frente, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se supera? Dios. Yo recuerdo que una semana antes de yo venir de irme, yo no sabía. Yo no sabía para dónde iba a ir. Entonces, como salió en los periódicos que Carlos de la Mota, se iba para México, que no sé qué, yo en Santiago, que era básicamente, donde yo salía, yo soy de La Vega y estudié en Santiago, en Camaima, y bueno, pues salía allá también, en la discoteca, en los bares y todo. Entonces, en una discoteca yo estaba bailando y un amigo mío se me acerca por atrás, que yo tenía como un año que no veía, y me dice... Que me dicen que eres muy buen bailarín también. Sí, realmente ese es mi talento. De lo único que mi modestia me permite decir que sé hacer es bailar. Entonces, un amigo Bailador. Sí. Sí, eso sí. Me dice el amigo, mira, que tú te vas para México. Y yo, sí, me voy para allá y me volteo. Yo dije, bueno, este tipo lo vio en el periódico, lo vio por ahí. Claro. Y vuelve y se voltea y me da así. Pero yo vivo en México. Y yo paré la música. Claro, todo se paró. Y yo decía, ¿cómo? ¿Tú vives en México? Pero yo voy para allá. ¿Y cuando no, yo me voy el día 8? ¿Qué? Espérate, yo me voy contigo. Y yo me puedo quedar ahí un par de días. Bueno, me quedé un par de días ahí. No solamente eso. Es uno de mis grandes amigos, sí. Uno de los mejores oftalmólogos de este país, Joey Asilis, Joito, de Santiago. Y como a la semana de yo estar durmiendo en la sala, me dijo, ¿por qué tú no te quedas aquí? Mira, ahí está el cuarto de servicio. Y yo dije, pero claro que sí. Entonces yo soy arquitecto y remodelé el cuarto de servicio. Una suite tenía yo. Una suite porque yo tenía mi baño propio. Claro. Lo único que tú trabajabas por la cocina. Bueno, pues yo fui feliz ahí. Yo tenía mi habitación. Lo único que a veces cuando lavaban, la lavadora que estaba al lado de la cosa. Pero yo fui feliz ahí. Y viví. Y esa fue mi familia que me sostuvo esos momentos difíciles porque empezar en otro país, estar fuera de tu familia. Toda esa gente que son mis grandes amigos todavía. Claro. Éramos como 30 que nos juntábamos, teníamos equipo de pelota, jugábamos dominó. Y ese fue no solamente el mío, sino el de ellos también. Éramos una gran familia. Yo tuve la oportunidad de... Bueno, el otro actor del SEA con quien yo he tenido el chance de grabar fue con Julio Bracho, que estuvo aquí. Gran amigo. Julio estuvo aquí. Hice una novela con él. 3 años. En Telemundo y otra en Televisa. Julio estuvo aquí hace como 3 años. Amante del automovilismo. Sí. De hecho, en algún momento fue piloto de su equipo de no NASCAR. Sé si lo sigue siendo. Sí. O el circuito de México, no sé si o NASCAR México. Es como NASCAR México, sí. Sí. Exacto, como NASCAR en la carrera de México. Y hablamos del tema del SEA, que es algo casi que mítico. Sí. Bueno, en su época, él es parte de esa generación dorada de muchos actores así yo recuerdo que la última vez lo vi precisamente en un premio de México, un Fórmula 1, y compartimos que a nosotros las celebrity nos invitan. Afortunadamente, todo pago y nos invitan ahí. Y coincidimos esa última vez, recuerdo que en el 2001, creo. Genial. Sí. Te dijiste que te molesta o que no te gusta la palabra suerte. No me gusta. Yo creo que el destino te alcanza. Yo creo que si algo está para ti, está para ti. Yo creo que siempre tienes que prepararte, siempre tienes que conspirar, siempre tienes que estar buscando. La pasión es el monstruo que debe de movernos a la consecución de un sueño. Nada te va a llegar si tú estás sentado en la casa, claro, o si tú estás durmiendo. Eso es imposible. O sea, la suerte no te va a tocar la puerta. Tú tienes que estar en la calle. Tú tienes que estar provocando que las cosas sucedan y prepararte.
Para que cuando te llegue esa oportunidad, si tú le vas a llamar suerte a eso, que tú estés a la altura de la oportunidad. Sí, sí, valiosísimo. Tú, bueno, mi pregunta era si tú crees en Dios, pero yo creo Sí, claro. que es evidente. Creo en Dios, soy temeroso de Dios. También con tu amiga, yo creo que en algún momento tu amiga y mi hermana Miralba coincidimos en una parte importante. También yo creo que nos formó un grupo de oración donde conocimos más de Dios, de Jesús, y era una época importante, linda en La Vega. Nosotros vivimos una generación ingenua, Sí. linda, donde nos íbamos caminando a los bailes. No eran discoteca, se bailaba en el casino o en el country de La Vega. Y nos íbamos caminando y en La Vega no pasaba nada. Nos íbamos caminando al colegio, íbamos a un grupo de oración en una casa los sábados y conocimos un poquito de Jesús y de Dios. Fue una época muy bonita. ¿Qué tan importante, no sé si hay forma de separar esto, pero qué tan importante, no en términos espirituales, sino en términos pragmáticos y en quizás hasta en tu ejercicio de vida, es eso, es creer en Dios? Es fundamental. Yo no juzgo a nadie, pero yo creo que todo el mundo debería de tener algo en que creer. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Tú tienes que tener a alguien que esté por encima de ti. A quien depositar tu carga, tu pena, a quien orarle, a quien pedirle, con quien compartir. Yo no concibo que nosotros hayamos sido producto de una cadena de una coincidencia o de una evolución fortuita. Yo creo en Dios, yo creo en ese ser supremo, que debería de estar mucho más cerca de Él. Yo creo que sí. Yo creo que en esa medida, donde si estamos más cerca de eso que creemos, actuamos mucho más de acuerdo a los lineamientos correctos y adecuados. Afortunadamente, hace 3 años, yo recibí un cambio positivo para mi vida. Casarme, Laura, y el nacimiento de Carla, yo creo que evidentemente me potenciaron y me impulsaron rápidamente a yo ser mucho mejor persona de lo que era. Yo me consideraba que era una buena persona, pero creo que esto, la responsabilidad, la paternidad te cambia, te hace que tú no quieras hacer nada que los dañe a ellos. Más en esta época, o sea, todo coincidió. Entro al ejercicio público y soy padre. Digo, yo no voy a hacer nada que avergüence a mis papás, a mí, pero ahora mucho más a mis hijos y a mi esposa. Es valioso. Y ¿tú tienes algo de memoria de en qué momento tú te diste cuenta de ese empuje que te pudo haber dado convertirte en papá? Si fue en el proceso del embarazo o si después que tú tuviste a Carla en las manos tú dijiste, wow. Cuando la tuve en la mano, yo no sé si me pasa a mí, yo lo he oído por ahí, pero la paternidad y la maternidad son diferentes. Sí. La mamá desde que está embarazada lo siente, está dentro de ella. Hay un ser que se está moviendo, o sea, la conciencia. Al menos yo no sabía, yo no tenía esa conciencia. Sí, ahí es mi hija, había un ser, porque ella era una niña, y sí, hay que cuidarte, y sí, ahí está, y yo te hablo siempre. Pero en el momento que nació, que yo la tuve en mis manos, ahí todo cambió. Fue que yo entendí, ahí me cayó todo. Si yo no le doy de comer a esta niña, se muere. Si se me cae se muere. Si yo no le compro el pamper, o sea, ya eso de que yo me levanto a la hora que yo quiera y que yo salgo por aquí, no, ya no. Ya. Pero fue algo como bonito. Y yo siempre juego ahora.
Antes, bueno, tenía unas prioridades, ¿no? Era ir a comprar una cosa, ahora es ir a la farmacia y comprar leche y pamper. Acostarse temprano para acotarme con ella, Sí. llegar a la casa para levantarme. Hoy, ahora que estoy aquí, que estoy unos días de vacaciones, la llevo al colegio, la busco, antes de acostar le doy un beso. El domingo va a ser el día más difícil, porque es cuando me voy. Uy. Es difícil. Hay que comenzar días antes a decirle que me voy en un avión y que yo regreso. La mamá le tiene una pizarra de los avioncitos. Claro. Es difícil. Y ahora, en la edad que está tu hija, tiene todavía una mayor claridad de cuando papá está y cuando papá no está. Yo trabajé en un tiempo en Punta Cana y en ese momento mi hijo tenía 3 años. Yo seguía casado y mi hijo tenía 3 años. Y yo tomé la decisión de irme los lunes tempranito en la mañana, muchísimo antes de que él se despertara, para no pasar por el trauma de despedirnos. Él sí sabía que yo me iba y hablábamos todos los días por videollamada, pero... Y me di cuenta después, un fin de semana en el que tuve que irme un domingo por una visita que había en ese hotel en el que yo trabajaba, que fue traumático porque yo salí de los restauradores donde vivíamos y todavía llegando a la bomba donde está Shish Kebab, yo iba llorando y escuchaba los gritos de mi hijo desde el balcón. De papi, no te vayas. Sí. O sea... Es difícil, es difícil. Yo no la he pasado bien esto. Bueno, Laura, evidentemente, es la que lleva la parte más pesada porque tenemos una niña de 13 años que es de su primer matrimonio, Carla de 3 que ya se da cuenta de todo y una de 4 meses. Sí. Pero cuando yo dejé a Montserrat, yo la dejé de 10 días. Y cada vez que yo vengo la veo diferente, más grande. Ahora, como he tenido más de 2 semanas aquí, la veo que se ríe. Pero Carla sí. Entonces, cuando yo la llamo, que afortunadamente tenemos los aparatos, sí. Yo no sé si es su rebeldía. Ella no me pone atención. No me pone... Y yo le digo a Laura, pónmela para que sienta que yo estoy. Claro. Dile. Pero no. Pero es ha sido muy difícil porque justo... no está en el periodo escolar, ahora hace mucho frío para llevarnos a una bebé tan pequeña y es muy difícil. Es muy difícil cuando yo lo único que quiero es estar con mi familia, Jorge, de verdad. Yo soy absolutamente feliz con mi familia, con mi esposa, con lo que yo estoy viviendo y es extremadamente difícil donde estoy. Estoy lejos, a 7.400 kilómetros. 7.400 kilómetros, 6 horas de diferencia y el frío que ni se mete por los huesos. Ahora sí. Ya casi estamos terminando, pero yo sí quiero entender porque sí hubo un momento en México en el que tú por poco te tiras la toalla o llegaste a pensarlo. Sí, claro. Los primeros 3 años y medio no salía nada. Era un capítulo por aquí, un capítulo por allá. Luego llegó un periodo como de 3 meses donde yo quedaba, era otra persona y yo para el protagónico. Luego en otra novela, otra persona y yo para el villano. Y el último fue otra persona y yo para el villano. Y la última vez me derrumbé. Ya no pude más, porque siempre era la otra persona. Y me puse a llorar como niño, duré como 2 días llorando, compré un boleto aéreo. No me iba a regresar para acá porque me iba a sentir fracasado. Iba a hacer una parada en Miami. Mi sueño siempre fue trabajar en Miami, siempre. Porque tenía una tía, habían amigos y estaba cerca de aquí. Y se hacían novelas. Y entonces dije, bueno, déjame ver si consigo... Casi le rogaba a los productores, mira, no me tienen que conseguir casa. Y cómo es la vida. Entonces me compré un boleto, entregué mi departamento, tenía todo en cajas. Y una semana... ¿Entregaste el departamento? Sí. Y una semana antes de yo venirme, me llegó la oportunidad que me cambió la vida. Siempre los musicales han formado parte fundamental de mi carrera. Cabaret.
me llamaron para hacer cabaret, hice casting y me quedé. Ya tenían como un mes ensayando en el teatro más importante de América Latina, el Teatro de los Insurgentes, que tiene un mural de Diego Rivera afuera. Yo iba a estar en esa marquesina, estuve en esa marquesina, mi nombre, debutando al lado de Itati Cantoral, de Luis Roberto Guzmán, Pato Castillo, de Raquel Olmedo. O sea, un año al menos íbamos a estar en cartelera y duramos 2 años. Yo hice 547 funciones de ese musical y ahí me vieron todos los productores de cine, televisión. Empecé haciendo una película muy famosa en aquella época, se llamaba Cansada de ver sapos. Luego hice una participación especial en La Fea Más Bella, que fue un fenómeno de rating, que fue la segunda versión de Betty la Fea, pro mexicana. Y la novela que me cambió la vida, que fue Destilando Amor, que la hice de... Yo llegué con toda la intención de quitarme el acento dominicano y hablar como mexicano porque sabía que iba a ser difícil. Y el primer personaje que llego, que me dan importante, es un gringo que habla con acento. Ahí tú veas. Cuidado con lo que deseas. Tú sabes que ya cuando hablamos de Nurín en un momento, y tú mencionaste las personas con quienes debutaste, pensé en Memo cuando hablaste de Miami. Cuando hablaste de que... Todavía no estaba. No, me imagino que no. Todavía. Me imagino que no en aquel momento. Pero pensé, porque sí recuerdo de una conversación con Memo de él hablar incluso de lo difícil igual que fue para él en un momento en Miami. Yo siempre lo aconsejaba. La primera vez que yo vine de vacaciones, cuando estaba en la escuela, le dije, Memo, tú te tienes que ir de aquí. Vete de aquí, vete no sé qué, vete para allá, yo te consigo, que no sé qué, que te hagan. Y él todavía no estaba muy convencido. Y creo que tardó como unos 3 o 4 años más de irse, pero se fue para Miami. Sí. De hecho, yo lo recibí un par de veces en mi casa, que él fue a hacer casting. Yo quería que fuera más veces, porque él cada vez que iba a mi casa me organizaba todo. Él es psicorrígido. Sí. Él agarró... Yo tenía una gaveta muy bonita donde estaban las cosas, en la sala donde estaba la televisión, donde estaban los cables y no sé qué. Y yo tenía eso que tú lo abrías y salía todo así. Y entonces, en una de esas veces que yo estaba haciendo novela y él se quedaba en la casa y no sé qué, yo le decía, pero loco, vete por ahí, no sé qué. Y entonces llega un día y me dice, no, me quedé aquí. Y yo, ¿qué hiciste? No, te arreglé eso. Y abrí la gaveta. Eso parecía como que parecía una tienda de vender cosas. Bueno, pues él... no sé si tú lo has hecho, tú has estado con él. Sí, yo tuve... Sí, no, ¿Tú lo entrevistaste a él? Sí, yo estuve en el podcast con él, lo considero un amigo. De hecho, yo de alguna forma soy su suplente oficial en 12 y 2. Cuando él no estaba, soy yo que termino. Bueno, pues pregúntale esto, porque cuando... este es un cuento que siempre hacemos. Cuando pasaba un año, yo decía... Yo llamaba, Memo, ¿dónde está el cable coaxial? No sé qué. Decía, mira, mete la mano en la gaveta, que no sé qué, no sé cuánto. Y ahí estaba, así. Qué locura. El tipo es un freak del orden. Qué locura. Pero cuando tú mencionaste todas las personas con quienes tú debutaste y toda la gente a la que Nurín Sanjay le dio la oportunidad, que a mí me da un dolor inmenso, que hay mucha gente hoy en día que no... Digo, yo me quedé en mi generación. Después de ahí vinieron otros. Sí, claro. Pero me da un dolor inmenso de que hay mucha gente que no conoció de Nurín y como de otras figuras que ya se nos fueron. Pero me pasa con esas personas lo mismo que me pasa como que todos los estudiantes que se graduaron de La Salle se me parecen en el comportamiento. Toda la gente que se graduó de Loyola se me parece en la forma de pensar un poco, pero en la forma de comportarse. Y pasa lo mismo. O sea, tú mencionas a Memo, un tipazo. Héctor Aníbal, un tipazo. Tú también. Gracias. Irving, lo mismo. Lechuga, no he compartido tanto con él, pero también... O sea... Nos volvimos una familia, Jorge. Yo siempre digo, la gente de la misma madera se encuentra en la vida. Hay canciones que dicen, las piedras en el río hay creo que del Tri. Pero la gente de la misma madera se va juntando. Y nosotros, quien nos regaló esa familia fue Nurín. Afortunadamente fuimos un grupo muy lindo. Yo te digo... yo no hablo yo creo que con el que menos hablo es con Irving. Y cuando hablo con él, loco, te amo, O sea, ¿sabes cómo es? Yo le digo, tú también te amo, que no sé qué. Es muy chulo porque yo siempre hacía un pasadía en La Vega. Sí.
Y entonces cuando yo me fui para allá, también venía siempre hacia un pasadillo y puerco. Entonces ya yo invitaba a todo el mundo, ¿no? Entonces, Irving, ya tú sabes, tenemos puerco. Loco, pero tú sabes que yo no como puerco. Ay, no te preocupes que te voy a comprar tu pollo. Y siempre, oye, Irving, al otro año, Irving, tenemos puerco en la vega. Loco, que yo no como puerco. Está bien, te voy a comprar tu pollo. Pero siempre nos juntábamos. Era un grupo muy, muy chulo, de verdad. Y yo creo que sí, que somos como iguales. Yo me alegro del éxito de José Guillermo del mío, de Héctor Aníbal. Y me siento súpermente orgulloso. Generalmente eso pasa entre los hombres. No hay como celo, no hay como esa... Yo soy una persona que me siento reflejado en el éxito de mis compañeros. Hasta en la política. Siempre, cada vez que me junto, en esa reunión que estábamos ahí, siempre me reuní compartí con varios de otros partidos y siempre le digo, cualquier joven que esté en cualquier partido tiene mi apoyo. Yo jamás hablaré de un joven de otro partido. Jamás. Porque es hablar de mí. O sea, habían personas de otro partido en la... Sí. Eso, yo siempre tengo... Yo tenía más amigos antes en el PLD que en el PRM. Pero eso es muy bonito. Porque, y me voy a atrever a decir dónde era, porque hoy en una entrevista, en el día que lo estamos grabando, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, mencionó sobre la visita de este expresidente como dentro de un marco de diferentes actividades del PRM para este año. Y qué bonito que en la Casa Nacional del PRM, pues habían... Tú decías ahí. Hoy no fue... No, digo, en el evento, en los amigos que suman, que ahí... Ok, tú estás hablando ya. No, sí, ok, no, sí. me crucé. No. Me crucé. Pero lo que pasa es que, como dijiste el evento, pero sí. No. Bueno, pero sí, también. Qué bueno. Igual, esto aplica para lo que te iba a decir. Sí, lo mismo. Porque yo no sé si en todos los países donde se vive la política con la pasión como la que se vive aquí, se dan encuentros como ese. El año pasado hay un video que circuló muchísimo de Carolina Mejía y Omar Fernando bailando, que fue ahí mismo. Pero fue ahí. Pero yo creo que también es parte de nuestra generación. Porque yo admiro... Ale dice mucho eso. Tengo que decirlo, admiro a Peña Gómez. No lo admiraba, admiro. Pero era parte de una generación que era mucho más confrontativa, que era mucho... Había como... Venía de un historial como distinto. Unos choques. Y bueno, y uno fue partícipe y uno se creció y avivó ese sentimiento, no sé, de adhesionarse a una corriente, ¿no? Los reformistas con Balaguer, Juan Bosch con el PLD. Pero yo creo que somos parte de otra generación que yo siempre... Por eso yo siempre, creo que lo mencionaste, le decía a los jóvenes, es que en la medida que tú estés de aquel lado de la mesa, yo esté aquí, otro joven destacado aquí, y nosotros nos podamos poner de acuerdo para que el país esté mejor, sí, van a suceder cosas buenas para nuestro país. Tú no tienes que estar en la acera mía. Tú lo que tienes que tener buena intención con el país. Y yo creo que, afortunadamente, esta generación ha entendido que se puede ser rival, se puede estar en otro partido político y no hay que ser enemigos. No hay que llevar las cosas personales. Yo creo que llegamos a un momento, unos años en que la política se dejó de debatir y se fue a lo personal. Y eso no saca bueno a nada, no nos lleva a nada bueno, a una degradación solamente. Claro. Entonces yo creo que esta generación lo ha entendido, que se puede ser de otro partido y se puede coincidir y se puede uno sentar y darse la mano. En muchas actividades de amigos que suman, me he sentado con gente que me ha criticado en las redes. Ay, sí, hay cosas que son también bizarras. Pero no me han criticado, han sido desconsiderados. Eso. Porque una crítica es de, tú no estás haciendo esto bien. No, claro. No. Una cosa que no me merecía. Sí, por eso te dije que también esta era es bizarra. Porque tú te puedes topar con una persona que fue capaz de desconsiderarte a modo personal con algo, verdad o mentira, desconsiderarte. Y te lo topa ese mismo día que tuiteó eso y te saluda y te quiere abrazar, como que, o sea, como es una locura. Pero que también a través de las redes sociales también cualquiera es valiente. Sí. Se embalantona y dice cualquier cosa. Y ya cuando te tienes de frente es diferente, ¿eh? Es diferente. Pero yo he aprendido tampoco que no puedes guardar rencores. Hay cosas que te duelen, sobre todo cuando tiene que ver con tu familia. Porque yo decidí entrar en la política. Algunas de mi familia no. Entonces, cuando hay que te hieren, cuando
dicen, bueno, no me lo merezco, pero bueno, me lo aguanto. Claro. Yo sabía que venía para acá, Pero tú no aprendes a no cargar eso porque eso te hace daño a ti. El rencor solamente sirve para dañarte. En el 27 hay elecciones de autoridades del PRM y más adelante ese mismo año, creo que terminándose ese año, se elegiría también el candidato a presidente El 27, sí. del Partido Revolucionario Moderno. Eh, no sé si tú estás en alguna corriente o tú eres de la corriente de el que diga Luis. Yo no creo que haya una corriente de lo que diga Luis. Yo creo que hay una corriente de el que gane. No, quizá no hay hoy, pero habrá en algún momento. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy amigo de los que hoy uno asume, porque creo que solamente uno ha dicho que aspira, creo. Hay uno que lo dijo y que después no lo ha vuelto a decir, que es David Collado. Bueno, Carolina Mejía, también, abiertamente. Y ya yo no sé si cuando este episodio salga todavía va a seguir como aspirante porque, bueno, son los tres principales junto con Sí. Guido Gómez Mazara. Bueno, yo te puedo decir... ¿Perdón? Wellington. Yo te puedo decir que yo soy amigo de todos. Tengo un cariño estrecho con Carolina, Yayo también, con David. Yo creo que cualquiera que sea el candidato del PRM tenemos un excelente candidato y lo que tiene que prevalecer es la unión entre todos las corrientes para preservar el poder más allá del 28. ¿Te vas haciendo campaña en el...? Sí. Sea de adentro o de afuera. Yo no estoy... ¿Tú no estás inscrito en el partido? Sí, claro. Ok. También tengo aspiraciones de mi carrera que la puse en pausa. Yo no la tiré a la basura. Claro. Entonces, vamos a ver qué viene diciendo el destino. Pero entonces más adelante. Habrá una decisión que tomar, Carlos, en el 27, o no sé si antes, porque una figura que ya con una experiencia comprobada en el Estado, en el servicio público, potable, con una importante popularidad, querido en su provincia, yo creo que cualquier partido quisiera llevarte como aspirante y tú estás en las filas del PRM. Entonces me imagino que, no sé si has pensado en esto, de que quizá en unos años habrá una decisión que tomar si seguir con la pausa de la carrera de actor o buscar crecer todavía más en la carrera política o servir desde otro tipo de posición. Eso está ahí. Eso está ahí. Yo no quiero decir ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. No, pero yo voy a seguir estando involucrado con los mejores intereses de mi país, desde donde sea. Es muy difícil también salirte. Es muy difícil salirte de la política. Yo pensaba que yo me iba a dar un espacio de un año. Y pasó uno, pasó dos. Es difícil. Una vez uno entra a la política... Al aparato político. Es algo que de verdad, que tú no lo entiendes, te apasiona, te llevas decepciones, pero es algo que si tú lo tienes, es imposible que tú lo puedas negar. Claro. Carlos, si hay algún libro que tú sientas... Bueno, antes de eso, la primera invitación no anula la siguiente. Yo confío en que en algún momento volveremos a hablar de otras cosas y de otros temas. Yo estoy convencido de eso, que tendremos más conversaciones. Y terminando los episodios, lo que yo estoy invitando a la gente a que si hay algún libro que sea una especie de one size fits all, un libro que cualquiera deba leerse en algún momento de su vida, o si hay algún libro que tú estés leyendo ahora que tú crees que sea importante, que quizá alguien saque ese tiempo, ¿qué libro recomendarías? ¿Qué libro sería? Yo creo que es un libro básico, bueno, no básico, un libro que te puede leer, que vayas a meterse en la política. El arte de la guerra. De Sun Tzu. Sí. El arte de la guerra. ¿Qué aprendiste tú ahí? No tomarme las cosas personales. Hay intereses. Lo que ya lo dije
hay objetivos. Y si tú estás en el medio del objetivo de alguien, te va a tirar o va a intentar hacerlo. Las cosas no son personales. Y eso. Yo siento que debí preguntar esto más temprano. Aunque te cueste entenderlo, porque hay golpes que te dan. Hay golpes. Sí. Hay golpes inmerecidos, golpes que no tienen sentido. Y después tú bueno. Mira, yo no acostumbro a recomendar libros también al final del episodio, pero sí me voy a atrever a recomendar a quienes estén escuchando. A mí no me encantó la forma o la redacción, pero la idea esencial de los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz es importantísimo para la vida de cualquiera. Sí, sí, sí. Es un libro corto, cómodo para leer, entiendo yo. Y si usted se enfoca en la esencia de eso, puede conectar también con lo que estaba diciendo Carlos. Gracias. Gracias a ti. Amigo. Gracias a ti. Gracias a ti de verdad por tu tiempo. Si llegaron hasta aquí, lo mejor que pueden hacer para respaldar este contenido es compartirlo y cada vez que lo hagan, etiqueten a Carlos de la Mota en redes sociales. Gracias por llegar hasta aquí. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye.